y también del Consejo Honorario en representación de los jubilados en la Caja Bancaria, y también nos acompaña Ricardo Casal. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, es muy claro que la seguridad social está en una situación de riesgo en el contexto general y mundial, ¿no? Pero la particularidad de la Caja Bancaria es aún más grave en el plano particular, podríamos decir, porque es muy claro que la ecuación se ha ido derrumbando. Si había 3.000 funcionarios bancarios que aportaban con los 4 bancos que no superaron la crisis en el 2012, el Comercial, el Montevideo, el Caja Obrera, el de Crédito, y todo eso se transforma en 800, o sea, ahí ya de pica hay 2.200 menos aportantes, y si la ecuación se va acomodando, que hay un aportante por cada jubilado, llega un momento que eso se rompe. Sí, el colectivo nuestro en este momento somos 17.000 personas, que se multiplican, ¿no? Está muy metido en el tejido social del Uruguay. Al llegar acá al canal, un compañero de dijo, ¿y qué pasa con la Caja Bancaria? ¿No? Porque el padre es jubilado. Mira el programa. No digo, dejá usted, ¿no? No, pero... Y creo que eso se da en todos lados. Entonces, ante esa pregunta, ¿qué pasa con la Caja? Me gustaría que el compañero Molinari, que sé que sabe... Bien, arrancamos por Molinari y después volvemos a usted. Con mucho gusto lo escuchamos, porque además usted tiene todas las campanas posibles, porque está en el corazón de AEU, está escuchando a los jubilados, está escuchando al directorio de la Caja y hasta escuchó al Fondo Monetario hace pocos días, así que... Exacto. Nosotros siempre decimos que la madre del gremio bancario es la Caja Bancaria. La Caja Bancaria nació en 1925 y AEBU nació en 1942. En realidad era otro país. Y otro mundo. Otro mundo. Hay que tener en cuenta que la seguridad social, los especialistas dicen que nace a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, como resultado de la revolución industrial. Es decir, la revolución industrial provocaba choques furibundos entre los empresarios que luchaban para mantener su competitividad y avanzar, y con eso luchaban contra los otros empresarios. En el medio quedaban los trabajadores que iban siendo incorporados a la industria, y entonces la salida era muy clara. O la revolución social, que en algunos lados llegó a concretarse, el caso de la Revolución Rusa, o transformaciones sociales importantes como las ocurridas en muchos países europeos y particularmente en Italia en la época de Bismarck. Es decir, ¿qué es lo que hizo Alemania, y lo tomo como ejemplo, para provocar el nacimiento de la seguridad social, de la previsión social en general? A los empresarios el Estado le cobraba un impuesto. Ese impuesto cobrado el Estado lo administraba para la educación, para la salud, para la vivienda, para las jubilaciones. Ese es el nacimiento de la seguridad social. Y del Estado moderno, de alguna manera. Exacto. También, ¿no? El Estado del bienestar, el Estado moderno, y particularmente en el Uruguay una generación cuyos nombres más conocidos, don José Valles y Ordóñez, trasladaron un montón de esas leyes y promovieron en Uruguay un sistema de seguridad social que fue orgullo en el mundo y que nos permitió al Uruguay ser, hasta el día de hoy todavía, tener índices muy elevados en los elementos sustanciales de lo que es, lo que se puede medir el bienestar de la gente, la salud, la educación, la vivienda. Ahora, en 1925 no aportar a la seguridad social era un pecado. El evasor era un delincuente. Hoy, el evasor es común y el que aporta es un gil. Ojo, esto en el ambiente general. Las grandes concentraciones industriales y las grandes concentraciones empresariales no tienen las dificultades que tiene el pequeño productor, el pequeño comerciante, que está agobiado por la seguridad social. Eso es la seguridad social, pero en el caso de la Caja Bancaria parece que ahí sí el 100% aporta. En el caso, digo, de la Caja Bancaria. Exacto, pero ¿qué fenómeno se ha dado a partir? Y eso que yo le decía particularmente, recién, ¿no? claro. La ecuación se rompió. No solamente la ecuación, el avance tecnológico, la nueva revolución técnico-científica, mayor calidad de vida, mayor expectativa de vida real, pero además el hecho de que el Estado fue permisivo a los grandes centros financieros y se instaló todo un sistema por fuera del sistema bancario, que es lo que hace el sistema financiero hoy, que es prácticamente por fuera de la caja. Es decir, el informalismo que existe en el conjunto de la sociedad también se trasladó al sistema bancario. Y nosotros ese fenómeno lo venimos advirtiendo de hace mucho tiempo. Tanto es así que la Caja ha ido señalando permanentemente estas dificultades. Hay una cantidad de documentos. El último documento más importante de la Caja es un acuerdo de directorio del Consejo Honorario, integrado por sus 7 miembros, representantes del Poder Ejecutivo, de las empresas, de los trabajadores y de los jubilados,
que elaboró un proyecto y lo elevó al Poder Ejecutivo en diciembre del año 2001, con dos centros fundamentales: adecuación de aportes, adecuación de prestaciones, pero fundamentalmente reinstaurando un impuesto a las transacciones financieras que figuró y se aplicó desde el año 1925 a 1946 con características propias de esa época. Además de eso, incorporar a la caja bancaria a todos aquellos sectores que estaban por fuera de la caja. Ahora, evidentemente, la caja no escapa. ¿Cuáles son, por ejemplo, para tener una idea, los que están por fuera de la caja, dice usted? Bueno, hay tarjetas de crédito, cooperativas truchas. De repente hasta transportadoras de caudales. Exacto, sí. Hay una cantidad enorme en ese sentido que no tienen control del Estado, además. Es decir, el Banco Central no las controla. Sí, 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 hay un vacío legal ahí. Independientemente de que lo que controló el Banco Central hasta el día de hoy es muy relativo. A nosotros nos ha llamado poderosamente la atención de que... Al Uruguay entero le ha llamado. Claro, pero quien era presidente del Banco Central hoy es el presidente o el gerente de la Asociación de Bancos Privados. Es decir, pasó de controlador de los bancos a ser el funcionario de los bancos privados y que fue el que presentó el proyecto de los bancos privados al Ministerio de Economía y Finanzas y al propio presidente de la Caja y a los delegados del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En estos segundos usted ha dicho también ese impuesto que duró hasta el 40 y pico, dijo 46. Cuando usted, lo mismo que nos está planteando nosotros, le plantea a la delegación del Fondo Monetario, por ejemplo, ¿qué dicen? Bueno, y la gente dirá el otro lado, ¿y qué le importa el fondo? Lo que pasa es que si te prestaron dinero, hoy te están marcando claro, qué se puede hacer porque y qué no. Cuando nosotros le manifestamos que esos eran los dos grandes centros sobre los cuales se afirmaba el proyecto y nosotros entendíamos que debía caminarse por ese camino, ellos nos dijeron, bueno, ¿qué entienden ustedes por bancarización? Nosotros entendemos por bancarización lo que se entiende en los países desarrollados, que la actividad económica de un país debe pasar por los bancos y tener el control de los bancos. Para eso debe estar todo lo que es actividad económica financiera regulada o centralizada de alguna manera. Y el otro problema es el impuesto a las transacciones financieras. Bueno, ¿ustedes cómo ven el impuesto a las transacciones financieras? Nosotros vemos que es absolutamente necesario cambiar la base impositiva en la cual se sustenta el sistema fiscal del país. Un ejemplo, y que es muy sencillo de ver. Un gran banco internacional tiene un pequeñísimo número de funcionarios y mueve millones de dólares con las operaciones de las multinacionales que están vinculadas a esa actividad. Un pequeño banco que trabaja en la interna. Vamos a tomar el ejemplo candente de hoy, de COFAC. Trabaja el menudeo, tiene una cantidad enorme de funcionarios para un pequeño monto de capitales comparado con aquel banco. El banco grande, el multinacional, aporta por los pequeños grupos de funcionarios que tiene. COFAC aporta por los funcionarios, por el número de funcionarios que tiene para trabajar el menudeo. Ahora, ¿qué pasa? En esa relación, nosotros decimos, deben aplicarse un sistema impositivo al conjunto del movimiento de capitales. No al número de funcionarios, sino al conjunto del movimiento de capitales. Que en el caso de los bancos es fácil de visualizar porque es la mercadería, es el dinero. Alguien nos podría decir, sí, pero eso no se puede aplicar al resto de la actividad productiva del país. Por ejemplo, una industria textil. ¿Cómo hago yo para cobrarle al producto? No. Si yo le cobro al producto, estoy cobrando al trabajo, a la producción. ¿Sí? Pero yo le puedo cobrar la transacción financiera de esa actividad de la industria textil. Porque todo el mundo hace actividad financiera. ¿Qué pasa? Que cuando yo digo que hay que cobrar impuestos a la actividad financiera, la gente dice, pero esto me encarece todo. Y no se da cuenta de lo que hoy está haciendo. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo clásico. Yo voy al supermercado y compro 1.000 pesos. De esos 1.000 pesos, 250 van a rentas generales por obra del IVA. Sí, 2.30, está bien. Sí. O sí, menos porque a veces no, está bien, pero está algunos bien. Que no están en... Bueno, la mitad de eso va al Banco de Previsión Social para paliar el déficit que tiene el Banco de Previsión Social, a quien se le han ido sacando los aportes patronales. Y está en un desequilibrio tremendo. Tanto es así que el Banco de Previsión Social tiene un 50% de su presupuesto financiado de renta general. Pero se da la contradicción dura, flagrante, de que está aportando para la seguridad social mucha gente que no se va a poder jubilar. Y estoy hablando de un país con 1 millón de pobres. Digamos una preguntita. Los sistemas de seguridad social, casi todos, vienen teniendo que ser reacomodados. Exacto. Porque de alguna manera los que aportan la parte activa
hay un desequilibrio en la parte, digámosle, pasiva para poder financiar. La caja bancaria, de lo que yo tengo entendido, ha inclusive durante muchos años realizado inversiones importantes, cubriéndose de alguna manera para esos momentos que por ahí, como estos, puedan llegar a suceder. Mi pregunta es doble. ¿Cuáles serían los perjuicios que tendrían los potenciales beneficiarios de la caja bancaria si no se hace algo al respecto, específicamente? Y segunda pregunta es, ¿se va a utilizar esas inversiones que se realizaron para paliar de alguna manera estos posibles inconvenientes que puedan sucederle a las personas que están damnificadas por esto, si es que lo están? Sí, la pregunta es muy clara y nos comprenden las generales de la ley. Las inversiones de la caja son exactamente las mismas inversiones que tienen los institutos de previsión social, en bonos del Estado, con una diferencia. Tampoco es una diferencia ostensible porque también otros institutos de previsión social, como la caja profesional, lo tiene y la caja notarial también, que hubo una parte que en este momento supera el 10% de las inversiones que se destinó a la forestación. Fue durante mucho tiempo una enorme preocupación de los jubilados qué pasaba con la forestación. Claro. Y la forestación estaba de la mano de Dios, hasta que en este país hubo una transformación muy importante y planes de forestación y de construcción de plantas de celulosa muy importantes. Entonces la forestación de la caja pasó a tener un valor muy superior. Pero además en este momento estamos absolutamente convencidos que la actitud del gobierno con respecto a la caja bancaria y a la forestación de la caja es de involucramiento. Es decir, ya el gobierno no la ve vegetar a la caja, sino que quiere un plan de forestación del país que esté equilibrado entre la parte maderable y la parte forestal. En ese aspecto la inversión de la caja es una inversión que en este momento es más valiosa que los bonos, porque a raíz de la crisis bancaria los bonos tuvieron un deterioro. Claro. Pero en realidad estamos hablando de 15.000 hectáreas. Y si hablamos de los grandes emprendimientos forestales del país, estamos hablando arriba de 150.000 hectáreas. Somos minúsculos. Es más, estamos dependiendo permanentemente de lo que se pueda exportar, de lo que se pueda vincular. Es decir, se está trabajando, se está ordenando, se está ampliando. Pero no banca eso el deterioro de la caja, que son de 3 millones de dólares mensuales el déficit. La caja se está comiendo las inversiones que hizo en bonos, en la actividad anterior. Es decir, la sustentabilidad que pudo haber habido en un momento, en este momento se deterioró totalmente. La relación activo-pasivo es de 17.000 casi jubilaciones y pensiones a 12.041 activos. Es una bomba de tiempo. Ojo, estoy contando los de COFAC. Exacto, es una bomba de tiempo. Cuando usted ha escuchado al ministro Astori como nosotros hablando de la reforma tributaria y todas las cosas que se vienen y que le vamos a hincar el diente a la caja policial, a la caja militar, a la caja bancaria, ¿corre riesgo de desaparecer la caja bancaria y que ustedes pasen al BPS o desde adentro cómo se ve? Esa es una de las opciones. Nosotros estamos defendiendo la autonomía, porque además la caja, y hay algún consejero que seguramente me está escuchando, ha hecho un trabajo formidable haciendo cuentas de todo lo que la caja ha aportado al Estado. Porque son millones de dólares, sí, obvio. Millones y millones de dólares. Ojo, hoy estamos aportando a través del IVA, a través del IRP, que siguen pagando los activos IRP y que van. Ustedes también están como jubilados financiando ese seguro para los bancarios. Exacto, es decir, pasivos y activos financian eso. Exacto, que es un tema de solidaridad frente a una situación de emergencia. Pero vale la pena mencionarlo porque la gente decía siempre financiamos a los bancarios cuando en realidad fueron los bancarios y los jubilados bancarios. Nosotros somos absolutamente conscientes que estábamos en un sector de la economía que privilegiados. Que se movía con grandes movimientos de dinero. Pero como yo siempre apunto, y Antonio sé que también para arriba, uno trataba de que la gente pudiera ser igual que los bancarios, sino que ustedes se cayeran. Claro, ese es el tema, Una pequeña acotación. Usted hablaba de las inversiones y hubo una desinversión muy grande de la caja durante la dictadura que se aportó a rentas generales compulsivamente una cifra que yo no la conozco, pero... 7 millones de pesos de aquel entonces por mes. O sea que no cayeron de casualidad. No, por supuesto, la caja significaba mucho desde ese punto de vista. Por eso cuando la patronal bancaria presenta el documento que presentó el otro día y habla de lo que ha aportado al Estado la patronal bancaria, y uno empieza a acordarse de toda la crisis del 2002
y la aportación de la sociedad a los bancos y el sistema financiero, en ese momento dan ganas de llorar frente a la forma terrible que esto se ha planteado. Pero usted mencionaba algo que es muy importante. Yo creo, y esto hay que decirlo con absoluta claridad, en este momento el equipo de economía, el que está trabajando en el tema de la reforma impositiva, es un excelente equipo. Un excelente equipo que trabaja, estudia, presenta proyectos, independientemente que yo esté de acuerdo o no con lo que diga. Pero es gente que está trabajando. Y nosotros tenemos confianza en una discusión profunda de los temas. Porque hace poco el Ministerio de Economía y Finanzas le reclamó a los ciudadanos de este país que sobre la base de la presentación del proyecto de reforma impositiva se hicieran sugerencias elevadas por correo electrónico al Ministerio de Economía y Finanzas. Hubo 600 ciudadanos que presentaron sugerencias. Entre esos 600 estaba yo. Que no presenté un trabajo mío, presenté un trabajo de 3 economistas ingleses que hablan de la red fiscal global y dicen que en el mundo se está produciendo una forma tal de paraíso fiscal y descontrol en materia financiera que no hay ningún sistema fiscal justo si no se ataca con impuestos a esos grandes centros de concentración financiera del mundo. Y ahora, en un resumen que publica el Ministerio de Economía y Finanzas, habla de ese problema, contesta ese problema y menciona a un técnico italiano, a un gran economista italiano, Vito Tanzi, que Vito Tanzi dice: estamos asistiendo a una degradación de los sistemas fiscales porque efectivamente no se atacan los paraísos fiscales y los grandes centros de concentración financiera. Pero lamentablemente la conclusión que saca el equipo es: no podemos hacer nada, porque los capitales se van y nosotros necesitamos inversiones y sería perjudicial para el Uruguay aplicar un tipo de política fiscal sobre los capitales. Nosotros decimos: vamos a remar para juntar lo mejor del mundo a los efectos de que efectivamente se ataquen los paraísos fiscales y los grandes centros de concentración financiera. Si no, no hay esperanza, porque la fractura que se está produciendo en la sociedad moderna es tremenda. Hace pocos días regresaba un compañero de España y nos decía: mirá, el informalismo en España es galopante, cada vez es más la actividad informal. Hay una fractura de la sociedad. Los hechos de Nueva Orleans mostraron una fractura en la sociedad norteamericana que aparentemente no existía, a pesar de que mucha gente nos decía... O que había terminado, porque desde la guerra de secesión hasta las muertes violentas... Pero hay una fractura en la sociedad, y esa fractura en la sociedad, terminar con el informalismo, con la parte, ¿cómo podría decir?, mentirosa de la aportación. Porque yo sé que la gente no puede aportar, que no puede pagar el IVA, que le miente al Estado. Esta actividad que ha iniciado la Dirección General Impositiva, que es importante, de policía fiscal, es importante para el país, para la recaudación, pero eso exige una transformación del sistema fiscal. Y la caja bancaria, el BPS, la seguridad del país está metida dentro de eso. Cuando nosotros conversábamos con los delegados del Fondo Monetario, en determinado momento nos dice la delegada peruana, que era una técnica peruana, economista peruana, nos dice: la situación de la seguridad social en Uruguay es grave. Y nosotros le decimos: no, la situación de la seguridad social en el mundo es grave. Y entonces ella empezó a hablar de Francia, de España, de Italia, y hablar de... Es una responsabilidad directa, y es un desafío directo. Por eso nosotros, en este momento, planteamos el tema con una amplitud muy grande, para un tema concreto que es la caja bancaria. ¿Pero por qué lo planteamos así? Porque el ministro Astori dijo algo que es muy valioso. Dice: la solución de la caja es un aporte tripartito. Tienen que aportar las empresas, tienen que aportar los trabajadores y tienen que aportar el Estado. Y ojo, yo como bancario le voy a decir al resto de la sociedad que tiene que aportar para la caja bancaria cuando hay 1 millón de pobres en el Uruguay y una inmensa cantidad de gente que no se va a poder jubilar. No, yo tengo que decirle que tengo soluciones. Y que las soluciones caminan por el lado de la bancarización y por el impuesto a las transacciones financieras, por el cambio del sistema fiscal, por las grandes concentraciones de dinero. Cuando yo era chico, mi padre, y ahora que escuchaba al embajador uruguayo en Italia, el doctor Carlos Sabin, me decía: mirá, dice, siempre va a haber gente pobre y gente rica y siempre va a haber gente que se muera de hambre. Hoy nosotros estamos en condiciones de decir que ya no es así. Que hoy si hay gente que se muere de hambre es porque está mal regulada la sociedad, mal organizada la sociedad. Y nosotros desde el sistema bancario, de la caja bancaria, vemos el conjunto de la sociedad y vemos cómo deben atacarse los grandes centros y los grandes problemas que la sociedad tiene al día de hoy.
Molinari presidente, te diré. Muchísimas gracias. No, gracias es a ustedes. admirable además ver las ganas, no sé en su casa como lo ven, y ahora que está retirado no hay quien te pare. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Casal. ustedes. Pero han puesto con muchísima claridad arriba de la mesa un tema muy delicado, muy grave, y que es la vida que les queda por delante a ustedes, ojalá sean muchísimos años, y de los que están para jubilarse, que ojalá se puedan jubilar, incluidos nos. Sí, claro. Fue una Gracias a jubilación ustedes digna. por No, por recibir. favor, a las órdenes. Pausa y ya venimos.